Pensó que era un simple campesino, pero era un genio millonario y se enamoró de él. El tacón se hundió en la tierra suelta cuando Luciana pateó la llanta destrozada. Sus manos temblaban mientras marcaba por quinta vez. Nada de señal. El teléfono era tan útil como una piedra en medio de aquella carretera olvidada por Dios. Miró el reloj. Las 4 de la tarde. Su reunión era a las 9 de la mañana, 12 horas. Solo necesitaba llegar a San Miguel de Allende en 12 horas y cerrar el negocio más importante de su carrera. El BMW estaba inclinado como un animal herido, la llanta reventada mostrando sus entrañas metálicas. Luciana abrió la cajuela con dedos temblorosos. Tenía que haber una llanta de repuesto. Tenía que haberla. La encontró, pero al lado había un gato hidráulico que parecía un rompecabezas sin instrucciones. Perfecto. Simplemente perfecto. Se quitó el blazer y lo arrojó al asiento trasero. La falda gris no estaba diseñada para cambiar llantas, pero tampoco tenía opción. Arrodillarse con un traje de $2000 era mejor que dormir en el coche. Llevaba 10 minutos intentando encajar el gato bajo el chasis cuando oyó pasos. Luciana levantó la vista. Un hombre caminaba por el camino de tierra que llevaba a los campos. Jeans desgastados, camisa de mezclilla con las mangas arremangadas, botas llenas de polvo, pelo oscuro revuelto por el viento. No podía tener más de 35 años. ¿Necesita ayuda?, preguntó él. Su voz era más suave de lo que esperaba. Estoy bien, gracias. Luciana volvió a forcejear con el gato. Se le resbaló de las manos y le raspó los nudillos contra el metal. La sangre brotó al instante. Ese gato necesita colocarse en el punto de apoyo del bastidor, dijo él. Si lo pone ahí, va a doblar el metal. Ella apretó los dientes. Ya le dije que estoy bien, y yo le creo, pero su coche no lo estará si sigue así. Algo en su tono, sin condescendencia solo hecho, hizo que Luciana se detuviera. Miró sus manos ensangrentadas, luego el gato torcido, luego el reloj. Las 4:15. ¿Está bien? Ayúdeme. El hombre se acercó y se arrodilló junto al coche sin dudar. Sus manos encontraron el punto correcto en segundos. El gato encajó con un clic satisfactorio. Vea, aquí hay una muesca en el bastidor. Para eso está diseñado. Luciana se mordió el labio mientras él levantaba el coche con movimientos eficientes. En 3 minutos la llanta destrozada estaba fuera. Entonces él se detuvo. Esto va a ser un problema. ¿Qué problema? El rin está doblado y la llanta de repuesto... Examinó la rueda de emergencia. Es solo temporal. Muy temporal. El estómago de Luciana se hundió. ¿Qué significa eso? Que puede llegar tal vez. 10-15 kilómetros antes de que falle también. ¿A dónde va? A San Miguel de Allende. Son más de 100 kilómetros. Luciana cerró los ojos. El contrato, el cliente, 3 meses de negociaciones. Todo dependía de mañana. ¿Hay algún taller cerca? El más cercano está en Dolores Hidalgo, a unos 20 kilómetros, pero para un BMW así van a tener que pedir el RIN. Probablemente desde la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Las palabras cayeron como piedras. No tengo 3 días. Ni siquiera tengo 1. El hombre montó la llanta temporal sin responder. Sus movimientos eran precisos, casi elegantes, como si hubiera hecho aquello 1000 veces. Hay una casa cerca, dijo al fin. Del patrón para quien trabajo. Tiene teléfono. Puede llamar desde allí, tal vez consigan recogerla. Luciana evaluó sus opciones. Caminar por aquella carretera desierta en tacones, dormir en el coche o aceptar la ayuda de aquel jornalero, lo que fuera que estaba tan cerca. 10 minutos caminando, añadió él. Apretó el gato una última vez y bajó el coche. La llanta temporal tocó el suelo con un sonido que no inspiraba confianza. Pruebe a arrancar despacio. Luciana subió y giró la llave. El motor rugió. Avanzó 5 metros. La dirección temblaba, pero el coche se movía. Voy a seguirla. Por si acaso, dijo él. No era una pregunta. Simplemente empezó a caminar detrás del BMW mientras ella avanzaba a paso de tortuga. 2 kilómetros después, la llanta explotó con un estruendo de disparo. Luciana golpeó el volante con ambas manos, 1, 2, 3 veces. El claxon sonó con cada golpe, un grito inútil en medio del campo vacío. Cuando levantó la vista por el retrovisor, él ya estaba junto a su ventanilla. Lo siento, dijo. El rin debió cortar el caucho por dentro. Ella no respondió. No confiaba en su voz. La casa está ahí. Señaló un camino de tierra bordeado de árboles. Puedo llevar su maleta si quiere. Luciana miró el cielo. El sol comenzaba a bajar, tiñendo las nubes de naranja y rosa. En 2 horas sería noche cerrada en medio de la nada. Abrió la puerta. Sus tacones se hundieron en la tierra. No sé ni siquiera su nombre. Tomás. Luciana. No se dieron la mano. Ella tomó su maletín del asiento trasero. Él cargó su maleta como si no pesara nada. Comenzaron a caminar. ¿Hace cuánto trabaja aquí?
Preguntó ella tras un minuto de silencio incómodo. ¿Le gusta? Tomás miró los campos que se extendían a ambos lados, las montañas azules en la distancia, el cielo infinito. Es tranquilo. ¡Qué respuesta tan limitada! Luciana sintió una punzada que no quiso nombrar. Lástima. Aquel hombre, claramente inteligente por cómo había diagnosticado el problema del coche, atrapado en trabajos manuales en medio de la nada. ¿Nunca ha pensado en estudiar, hacer algo más? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Tomás la miró de reojo. Algo brilló en sus ojos. Diversión, molestia, y desapareció tan rápido que Luciana creyó haberlo imaginado. Estudié hace tiempo. ¿Qué estudió? Computación. Eso la sorprendió. Y terminó aquí. Las cosas no siempre salen como uno planea. La respuesta cerró la conversación como una puerta. Caminaron el resto del trayecto en silencio. La casa apareció entre los árboles. No era lo que Luciana esperaba, ni mansión ni choza. Construcción de piedra y madera, sencilla pero bien cuidada. Jardines atendidos, una camioneta vieja estacionada a un lado. Mi patrón vive en la casa principal, explicó Tomás. Esta es donde me quedo yo, pero el teléfono está dentro. Abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla pasar. Luciana entró y se detuvo en seco. Las paredes eran simples, los muebles básicos, pero había algo extraño. Los estantes rebosaban de libros, física cuántica, algoritmos, filosofía, Borges junto a Hawking junto a Kant, y en la mesa, apenas cubierto por un periódico, asomaba el borde plateado de una laptop que definitivamente no era para navegar Facebook. ¿Quién lee todo esto?, preguntó antes de pensar. Tomás cerró la puerta tras ellos. Yo. Luciana sostuvo el teléfono fijo contra la oreja. Marcó señal, pero solo obtuvo el buzón de voz de su asistente. Colgó y volvió a marcar. Su jefe. Buzón de voz. No hay señal de celular. Aquí, dijo Tomás desde la cocina. Las torres están demasiado lejos. Por eso tengo línea fija e internet satelital, pero... Miró por la ventana hacia la casa principal. Todo estaba oscuro. La tormenta de anoche tumbó un árbol sobre los cables. El generador de la casa grande también falló. Sin electricidad el módem satelital no funciona. Las manos de Luciana temblaron al colgar. ¿Cuándo lo arreglarán? La compañía dijo que mañana, tal vez pasado mañana. Mañana... mi reunión es mañana a las 9. ¿Dónde exactamente? Viñedos Valle Escondido, en San Miguel. Tomás asintió lentamente. El pueblo más cercano con renta de autos está en Dolores Hidalgo. 3 horas caminando desde aquí. Para cuando consiga un coche y llegue a San Miguel, no llegará antes del mediodía. Luciana se dejó caer en una silla. 3 meses. 3 meses negociando con el consorcio vinícola más grande del Bajío. Todo el trabajo, todas las llamadas, todas las concesiones. Y ahora esto. Necesito hacer esta llamada. Una sola. Puede intentarlo por la mañana. A veces la señal mejora al amanecer. Veces. Luciana cerró los ojos. Respiró hondo. Cuando los abrió, Tomás la observaba con expresión neutra, sin lástima, sin impaciencia. ¿Tiene dónde quedarme esta noche? Tengo un cuarto de huéspedes, simple pero limpio. Mi patrón está de viaje, no vuelve hasta la próxima semana. Qué conveniente. Luciana lo evaluó. Alto pero no intimidante, manos ásperas de trabajo pero movimientos cuidadosos, ojos que parecían ver demasiado. Tenía opción: caminar 3 horas en la oscuridad por caminos desconocidos, dormir en un coche destrozado, o confiar en aquel extraño que leía física cuántica en su tiempo libre. Está bien, una noche. Voy a preparar algo de comer. Tomás se movió hacia la cocina con familiaridad práctica. Luciana lo siguió más por no saber qué hacer que por interés real. Él sacó verduras de una canasta. Jitomates, cebollas, chiles. Un cuchillo apareció en su mano y comenzó a picar con precisión quirúrgica. ¿Cocina seguido? Todos los días. Cuando vives solo, ¿aprendes o comes basura? ¿No tiene familia? El cuchillo se detuvo. Apenas un segundo. No cerca. Luciana se apoyó en el marco de la puerta. Sus pies le dolían dentro de los tacones, pero quitárselos parecía demasiado íntimo, demasiado vulnerable. ¿Y su patrón no le da comida? ¿Beneficios? Tomás sonrió sin levantar la vista del jitomate. Me da lo que necesito. ¿Qué respuesta tan evasiva? Luciana sintió irritación crecer en su pecho. Aquel hombre hablaba en acertijos. ¿Puedo ayudar? ¿Sabe cocinar? Sé pedir comida. Esta vez el río. Una risa breve pero genuina. Entonces siéntese. Esto toma 20 minutos. Luciana obedeció, odiando la sensación de ser inútil. Lo observó moverse por la cocina pequeña.
Cada gesto eficiente, sin desperdicio. Encendió la estufa de gas, calentó aceite, echó las cebollas. El aroma llenó el espacio al instante. ¿Hace cuánto vive aquí? 3 años. ¿Y antes? ¿Antes? Estaba en otro lugar. Luciana apretó los dientes. ¿Siempre es así de misterioso? Tomás la miró por encima del hombro. Algo brilló en sus ojos. ¿Diversión? ¿Así de evasivo? Responde preguntas sin decir nada. Solo respondo lo que me preguntan. Le había preguntado qué hacía antes y le había dicho, estaba en otro lugar. Eso no era una respuesta. Es la verdad, añadió él. Luciana se cruzó de brazos. Aquel hombre era imposible, pero había algo en él que la intrigaba a pesar de la frustración, la precisión de sus palabras, como si cada una estuviera medida. Tomás agregó los jitomates a la sartén. El aceite chisporroteó. Trabajaba con computadoras, dijo finalmente. En la ciudad. Muchas horas. Mucho estrés. Un día me di cuenta de que no recordaba la última vez que había dormido bien o tenido una conversación real con alguien, y me vine aquí. ¿No le parece desperdiciado? La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Tomás se giró completamente para mirarla. ¿Desperdiciado? Luciana se removió en la silla. Su educación, sus habilidades. Podría estar ganando muy bien. En la ciudad. Y eso es lo importante. Ganar bien permite opciones, libertad. ¿Usted se siente libre? La pregunta fue como una bofetada. Luciana abrió la boca, la cerró. Pensó en su apartamento de 2 habitaciones en Polanco que apenas veía, en las cenas de negocios donde fingía reír de chistes malos, en las noches despierta revisando contratos hasta que las palabras se volvían borrosas. Tengo una buena vida. No dije que no, solo pregunté si se siente libre. Tomás sirvió 2 platos y puso uno frente a ella. El aroma era increíble. Chilaquiles verdes con el equilibrio perfecto de picante y ácido. Luciana probó un bocado y cerró los ojos sin querer. Era mejor que la mayoría de los restaurantes caros donde había comido. ¿Esto está desperdiciado? Preguntó él con una sonrisa pequeña. A pesar de sí misma, Luciana rió. Una risa real que brotó de su pecho y la sorprendió. ¿Touché? Comieron en silencio unos minutos, pero no era incómodo. Era natural, como si no necesitaran llenar cada segundo con palabras vacías. ¿A qué se dedica usted? Preguntó Tomás. Soy abogada corporativa, fusiones y adquisiciones principalmente. Suena importante. ¿Lo es? ¿O se supone que lo es? Se supone. Luciana dejó el tenedor. ¿Por qué estoy diciéndole esto a un extraño? A veces siento que solo muevo papeles de un lado a otro. Ayudo a gente rica a volverse más rica. No sé si eso importa, pero paga bien. Muy bien. ¿Y eso compensa? Otra pregunta imposible. Luciana lo miró. Realmente lo miró. Tomás tenía ojos cafés casi negros, líneas alrededor que podían ser de reír o de sol. ¿Usted es feliz aquí? La mayoría de los días. ¿Cómo es eso posible? No tiene nada. En cuanto las palabras salieron, quiso tragárselas. Tomás no pareció ofendido, solo triste por ella. Tengo tiempo. Tengo silencio. Puedo leer lo que quiero. Ayudar cuando alguien lo necesita. Dormir cuando estoy cansado. Eso es nada. Es simple. Simple no significa vacío. Luciana no supo qué responder. Terminaron de comer sin más conversación. Él lavó los platos. Ella se ofreció a secar y esta vez él aceptó. Cuando terminaron, Tomás le mostró el cuarto de huéspedes. Era exactamente como había dicho. Simple pero limpio. Una cama, una mesa, una lámpara. En la pared colgaba un cuadro de la Sierra de Guanajuato al atardecer. El baño está al fondo del pasillo, hay toallas limpias en el gabinete. Gracias. Él asintió y se fue. Luciana cerró la puerta y se sentó en la cama. Sus manos todavía temblaban, pero ya no de frustración. Era algo más, algo que no podía nombrar. Se acostó vestida, demasiado agotada para sacar la pijama de la maleta. El silencio era absoluto. Ningún ruido de tráfico, ninguna sirena. Solo el viento susurrando entre los árboles. No podía dormir. A las 11 de la noche se levantó. Necesitaba agua. Necesitaba algo. La casa estaba oscura, excepto por una luz tenue que salía por la puerta trasera. Siguió el resplandor. Tomás estaba en el jardín, sentado en una silla de madera, mirando el cielo. Ella debió volver a su cuarto. Debió dejarlo en paz. Pero sus pies la llevaron afuera. ¿No puede dormir?, preguntó él sin voltear. ¿Cómo supo que era yo? Sus tacones hacen ruido incluso cuando intenta ser silenciosa. Luciana miró hacia abajo. Había olvidado quitárselos. Tomás señaló otra silla a su lado. El cielo está despejado esta noche. Puede ver la Vía Láctea. Ella se sentó, levantó la vista y se quedó sin aliento. Miles de estrellas, millones tal vez. Una franja brillante cruzaba el cielo como un río de luz. Nunca había visto nada así. En la ciudad, con toda la contaminación lumínica, el cielo nocturno era negro y vacío.
Es hermoso, susurró. Es perspectiva. Luciana lo miró. ¿Qué quiere decir? Tomás señaló hacia arriba. Esa luz salió de esas estrellas hace miles de años. Algunas probablemente ya murieron, pero su luz sigue viajando. Nosotros somos tan pequeños, tan breves, y aún así nos preocupamos por cosas que no van a importar en un año, en un mes. Mi reunión. ¿Importa? ¿De verdad? ¿O importa lo que va a pensar su jefe? ¿Los desconocidos que miden su valor por su último logro? Las palabras dolieron porque tocaron algo que Luciana no quería examinar. Es fácil decir eso cuando no tienes nada que perder. Tomás la miró directamente y en sus ojos había algo antiguo, algo que había visto demasiado. ¿De verdad cree que no he perdido nada? Luciana despertó con el sol en los ojos. Por un momento no supo dónde estaba. Luego todo volvió, la llanta, la casa, Tomás y sus preguntas imposibles bajo las estrellas. Se incorporó y buscó su teléfono. 6 de la mañana. 3 horas para llegar a San Miguel. Salió del cuarto todavía con la ropa arrugada del día anterior. La casa olía a café recién hecho. Tomás estaba en la cocina sirviendo 2 tazas. Buenos días, ¿durmió bien? Como una piedra, la mentira salió fácil. En realidad había pasado la madrugada pensando en lo que él había dicho, en las estrellas muertas cuya luz seguía viajando. En sí ella también era solo luz de algo que ya había muerto por dentro. ¿Pudo hacer su llamada? Luciana negó con la cabeza. El teléfono todavía marca ocupado. Las líneas a veces se saturan después de las tormentas. Pero puedo llevarla a su reunión. Tengo camioneta. ¿Haría eso? Ya lo ofrecí anoche, o no me escuchó entre las estrellas. Algo en su tono hizo que Luciana sonriera a pesar de la ansiedad. Lo escuché. Entonces tome café y vámonos. Si salimos en 20 minutos, llega con tiempo de sobra. La camioneta era exactamente lo que Luciana había imaginado. Vieja, abollada, con el tablero agrietado por el sol. Pero el motor arrancó al primer intento, y Tomás manejaba con la confianza de quien conoce cada curva del camino. Luciana abrió su laptop en el asiento del pasajero. Necesitaba repasar la presentación una vez más. Los números tenían que ser perfectos. El consorcio no perdonaba errores. La pantalla se encendió, parpadeó y luego se puso negra. No, no, no. Presionó el botón de encendido. Nada. Lo mantuvo presionado. La pantalla volvió a iluminarse, pero apareció. Mensaje de error en letras rojas. Sistema corrupto. Imposible iniciar. La sangre se le heló. ¿Qué pasa?, preguntó Tomás sin quitar los ojos del camino. Mi laptop está muerta. ¿Muerta o solo con problemas? ¿Cuál es la diferencia? Aún no tiene solución. Luciana intentó reiniciar. Mismo mensaje. Todo su trabajo, toda la presentación, los contratos, todo estaba en esa máquina. Tengo respaldo en la nube pero sin internet. Su voz se quebró. No iba a llorar. No frente a aquel extraño. Pero 3 meses de trabajo acababan de evaporarse en una pantalla negra. ¿Puedo verla? Luciana lo miró como si hubiera sugerido algo absurdo. Ver mi laptop. Trabajé con computadoras, ¿recuerda? Tal vez pueda ayudar. Es corrupción del sistema. Necesita un técnico especializado. O necesita alguien que sepa forzar un arranque en modo seguro y recuperar los archivos antes de que el sistema se autodestruya completamente. Las palabras eran demasiado específicas, demasiado técnicas para alguien que supuestamente había trabajado en soporte básico. Tomás se orilló. 30 segundos. Si no puedo hacer nada, seguimos. Pero si puedo... Luciana le pasó la laptop. Él la colocó sobre sus piernas y empezó a teclear combinaciones que ella nunca había visto. Sus dedos volaban sobre el teclado. Pantallas negras con texto blanco aparecían y desaparecían. El registro de arranque está fragmentado, murmuró, pero los archivos principales están intactos. Solo necesito... Más tecleo. Una barra de progreso apareció. 15%, 30%, 50%. ¿Cómo sabe hacer esto? YouTube tiene muchos tutoriales. La respuesta fue automática, demasiado automática. La barra llegó al 100%. La laptop se reinició, apareció el logo de Windows y luego milagrosamente el escritorio. Luciana tomó la computadora con manos temblorosas, abrió la carpeta de la presentación. ¿Todo estaba ahí? ¿Cada archivo, cada número? ¿Usted? ¿Cómo le dije? Trabajé con computadoras. Esto no es trabajar con computadoras. Esto es ingeniería de sistemas, programación avanzada. Tomás se encogió de hombros y volvió a arrancar la camioneta. Uno aprende cosas cuando tiene tiempo. Pero Luciana no podía dejar de mirarlo. Aquel hombre que vivía en medio de la nada, que leía física cuántica, que acababa de realizar una recuperación de datos que le hubiera costado miles de pesos en la ciudad. ¿Quién era realmente? Llegaron a Viñedos Valle escondido a las 8:40. Luciana tenía 20 minutos para prepararse. Se bajó de la camioneta con su maletín, todavía procesando lo ocurrido. Gracias, de verdad me salvó. Espero aquí.
No sé cuánto tarde su reunión. Podría ser toda la mañana. Tengo un libro. Por supuesto que tenía. Luciana caminó hacia la entrada del viñedo, se detuvo y miró hacia atrás. Tomás ya estaba recargado contra la camioneta leyendo. Desde la distancia no podía ver el título, pero apostaba a que era algo imposiblemente complejo. La reunión fue un desastre de principio a fin. El director del consorcio llegó tarde. Luego, anunció que su socio principal estaba enfermo y habían tenido que reprogramar para mañana. ¿Podía Luciana quedarse un día más? Pensó en el BMW destrozado, en las piezas que venían de la Ciudad de México, en que no tenía forma de irse aunque quisiera. Por supuesto, no hay problema. Cuando salió 3 horas después, Tomás seguía en la camioneta. El libro estaba casi terminado. Era Gödel, Escher, Bach. Luciana reconoció la portada porque un compañero de la universidad había intentado leerlo y se había rendido en el segundo capítulo. ¿Cómo le fue? Pospusieron para mañana. Ah, ninguna condolencia, Lo siento, solo aceptación. Luciana subió a la camioneta. Su teléfono vibró, señal. Milagrosamente había señal allí. Los mensajes inundaron la pantalla, 12 de su asistente, 8 de su jefe, 1 de su madre preguntando si seguía viva. Llamó a la oficina. «Luciana, gracias a Dios». «¿Dónde estás?» «Guanajuato, tuve problemas con el coche». «El licenciado Ruiz está furioso. Dice que el cliente pospuso, y que es tu culpa por no estar disponible ayer para confirmar». Luciana apretó los dientes. Ruiz siempre encontraba la forma de culparla. «La reunión es mañana. Voy a cerrar el trato». «¿Necesitas que enviemos un coche? Podemos tener uno allá en 3 horas». Luciana miró por la ventana. Los viñedos se extendían en hileras perfectas. Las montañas se alzaban a lo lejos. Tomás esperaba en silencio, dándole privacidad sin alejarse. «No, yo me encargo». «¿Estás segura? Porque el licenciado dice... Dile al licenciado Ruiz que voy a cerrar este trato yo sola y que cuando regrese quiero hablar sobre la distribución de bonos de este trimestre». Colgó antes de que su asistente pudiera responder. Las manos le temblaban. Acababa de contradecir a un socio senior. Acababa de rechazar ayuda que necesitaba. «¿Todo bien?», preguntó Tomás. «Mi coche necesita 3 días para las piezas. Mi reunión es mañana y acabo de decirle a mi oficina que no necesito que me rescaten». «¿Por qué hizo eso?». «Buena pregunta. No lo sé». Tomás arrancó la camioneta. El mecánico confirmó lo del BMW, 3 días mínimo. Las piezas vienen de Querétaro, no de México, una prima que tiene contactos en un desguace de autos europeos. 3 días. O puede rentar un coche en Dolores Hidalgo o que alguien venga por usted. O, él la miró de reojo. O puede quedarse. Hay cosas peores que pasar unos días en Guanajuato. Luciana debió decir que no. Debió llamar a un Uber. Pedir el coche de la empresa. Hacerlo sensato. ¿Qué cosas hay que ver aquí? Tomás sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. ¿De verdad quieres saberlo? No estaría preguntando si no quisiera. Hay talleres de artesanos, manantiales escondidos, lugares que no salen en las guías turísticas. Y usted los conoce todos. Llevo 3 años explorando. Algo he aprendido. Luciana miró su teléfono. Tenía 22 correos sin leer. 5 llamadas perdidas. Su vida entera vibraba en esa pantalla exigiendo atención. Apagó el teléfono. «Enséñeme». El taller olía a arcilla húmeda y humo de leña. Una mujer de unos 60 años moldeaba un jarrón en el torno. Sus manos, convirtiendo el barro en algo vivo. «Don Tomás, qué gusto verlo. Doña Carmela, le traje a alguien que quería conocer su trabajo». La mujer miró a Luciana de arriba abajo, el traje arrugado, los tacones ahora llenos de polvo. La evaluó en 3 segundos y aparentemente la encontró aceptable. «¿Te interesa la alfarería? Nunca había visto cómo se hace. Entonces, observa». Las manos de Carmela presionaban y moldeaban con ritmo hipnótico. El jarrón crecía bajo sus dedos como si respirara. «Es hermoso», susurró Luciana. «Es matemática», dijo Tomás. Ambas mujeres lo miraron. «¿Matemática?», preguntó Carmela con una ceja levantada. Tomás se acercó al torno. La simetría, el ángulo de las paredes, si el grosor no es uniforme, se quiebra en el horno. Cada curva tiene que seguir una proporción específica. Este hombre... Carmela sacudió la cabeza. Siempre viendo números donde hay belleza. Los números son belleza. La alfarera rió. «Por eso está solo, muchacho». Algo cruzó por el rostro de Tomás. Demasiado rápido para que Luciana lo identificara. Dolor, resignación. Pasaron 1 hora en el taller. Carmela les mostró las piezas en el horno. Explicó los esmaltes tradicionales que usaba su abuela. Tomás preguntaba sobre temperaturas, tiempos de cocción, la química de los minerales.
Luciana solo escuchaba, fascinada por cómo él conectaba todo, arte y ciencia, tradición y técnica. Cuando salieron, Tomás tenía una pequeña vasija envuelta en papel periódico. ¿Compró algo? Carmela necesita vender. Su hijo se fue a Estados Unidos. Ella está sola con el taller. Pero usted no necesita una vasija. No, pero ella necesita comer. La simple verdad de sus palabras avergonzó a Luciana. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo solo porque alguien lo necesitaba? El siguiente lugar era un manantial escondido en las colinas. Tomás estacionó la camioneta en un camino de tierra que apenas se veía entre los árboles. Hay que caminar 20 minutos. ¿En tacones? Él miró sus zapatos y sonrió. Tengo botas extra en la camioneta. Son de hombre, pero mejor que romperse un tobillo. Las botas le quedaban enormes, pero Luciana no iba a quejarse. Caminaron por un sendero que se hacía más estrecho con cada paso. Ramas le rozaban los brazos. El aire olía a tierra mojada y pino. Entonces escuchó el agua. El manantial aparecía entre las rocas como un secreto. Agua cristalina cayendo en una poza natural rodeada de helechos. El vapor subía en espirales delicadas. ¿Es termal?, explicó Tomás. 38 grados todo el año. ¿Cómo encontró este lugar? ¿Explorando? ¿Preguntando? Los abuelos del pueblo conocen cada rincón de estas montañas. Se sentaron en las rocas junto a la poza. Luciana se quitó las botas prestadas y metió los pies en el agua. El calor subió por sus piernas, relajando músculos que ni siquiera sabía que estaban tensos. Cerró los ojos. Por primera vez en meses, tal vez años, su mente se quedó en blanco. No pensó en contratos, plazos, impresionar a nadie. Solo existió. Gracias, dijo sin abrir los ojos. ¿Por qué? Por esto. Por mostrarme que existe. Cuando finalmente abrió los ojos, Tomás la observaba con expresión indescifrable. Usted necesitaba parar. Ni siquiera sabía cuánto. Regresaron al pueblo cuando el sol comenzaba a descender. Tomás se detuvo frente a una casa pequeña donde una anciana luchaba con una reja oxidada. Doña Petra, otra vez esa puerta. ¡Ay, Tomasito, ya le dije que no se moleste! No es molestia. Bajó de la camioneta y examinó la reja. Luciana lo observó trabajar. Sus manos encontraban el problema en segundos. Una bisagra floja. 3 tornillos y 5 minutos después la puerta abría suavemente. ¿Cuánto le debo? Nada, doña Petra, pero si tiene de esas galletas de nuez. La mujer desapareció en su casa y regresó con una bolsa de papel llena de galletas caseras. Para ti y tu novia. Luciana sintió que se sonrojaba. No somos... Pero Tomás ya había aceptado las galletas con una sonrisa. Gracias, doña Petra. Cuídese esa rodilla. De regreso en la camioneta, Luciana no pudo contenerse. ¿Su novia? Doña Petra tiene 82 años. A esa edad, cualquier mujer menor de 50 es una posible novia. Usted no me corrigió. ¿Quería que la corrigiera? La pregunta quedó flotando entre ellos. Luciana no respondió, porque no sabía la respuesta. Pararon en un restaurante pequeño llamado El Sazón de Elena. Una mujer con el pelo recogido en un chongo los recibió con una sonrisa conocedora. Tomás, y con compañía. Doña Elena, ella es Luciana. Su coche se descompuso. Ah, sí, ya me contó Carmela, la abogada de la ciudad. Luciana parpadeó. ¿Cómo? Aquí todos saben todo, mija, siéntense. Les traigo lo bueno. La comida llegó sin que ordenaran. Mole rojo con el balance perfecto de dulce y picante. Arroz, tortillas hechas a mano. Elena se sentó con ellos mientras comían. ¿Y qué te parece nuestro pueblo? Es... diferente. ¿Diferente bueno? ¿O diferente malo? Bueno. Muy bueno. Punto. Mejor que tu oficina elegante en la ciudad. Luciana se quedó sin palabras. Elena rió. ¡Ay, mi hija! Se te ve en la cara. Te cargas el mundo en los hombros. Tengo responsabilidades. Todos las tenemos. La pregunta es si esas responsabilidades te están construyendo o destruyendo. No es tan simple. Claro que es simple. ¿Eres feliz? Tomás había dejado de comer. Observaba el intercambio en silencio. Soy exitosa. No pregunté si eres exitosa. Pregunté si eres feliz. Luciana miró su plato. El mole de repente parecía pesado. No lo sé. Elena asintió como si hubiera confirmado algo. Ese es el primer paso, admitir que no lo sabes. Cuando salieron del restaurante, el cielo estaba teñido de naranja y púrpura. Tomás no arrancó la camioneta inmediatamente. ¿Quiere ver una cosa más? ¿Qué cosa? Algo que creo que necesita ver. Manejaron hasta un edificio modesto en el centro del pueblo. Un letrero decía Centro Comunitario. Adentro había una sala llena de computadoras viejas y una docena de adolescentes. Inclinados sobre las pantallas, un hombre mayor se acercó a Tomás. «Llegas tarde. Los muchachos ya empezaron sin ti». «Lo siento, profesor Rubén. Tuve un imprevisto». «¿Esta es el imprevisto?»
Rubén miró a Luciana con curiosidad. Luciana, el profesor Rubén. Él coordina el centro. Un gusto. ¿Te interesa la educación comunitaria? Yo no sabía que Tomás daba clases aquí. Clases, este muchacho es el único que sabe enseñar programación en 50 kilómetros a la redonda. Los martes y jueves viene a trabajar con los jóvenes. Tomás ya se había alejado hacia las computadoras. Los adolescentes lo rodearon inmediatamente. Profe, no puedo hacer que el código compile. Déjame ver. Luciana se acercó despacio y los observó trabajar. Tomás se inclinaba sobre cada pantalla, señalando líneas de código, explicando con paciencia infinita. No hablaba hacia abajo. Los trataba como iguales, como si sus preguntas importaran. Este ciclo está bien, pero mira aquí. La variable no está definida en el scope correcto. Si la mueves aquí... El código corrió. El chico gritó de alegría. ¡Funcionó! Tú lo hiciste funcionar. Yo solo te mostré dónde mirar. Luciana se sentó en una silla al fondo y los observó durante una hora. Tomás explicaba algoritmos, estructuras de datos, lógica booleana. Los muchachos escuchaban embelesados. Algunos venían de familias de campesinos, otros de pequeños negocios. Ninguno podía pagar un tutor privado, y ahí estaba Tomás dándoles las herramientas para cambiar sus vidas. Algo se rompió en el pecho de Luciana. Una grieta que había estado formándose desde que lo conoció. Aquel hombre que ella había asumido que no tenía nada, que había desperdiciado su vida. Él tenía algo que ella nunca había tenido. Propósito, conexión, paz. Cuando la clase terminó, y salieron al aire nocturno, Luciana no pudo contenerse. ¿Por qué hace esto? ¿Enseñar? Sí. No le pagan, ¿verdad? No. Entonces, ¿por qué? Tomás miró hacia las estrellas que comenzaban a aparecer. Porque alguien lo hizo por mí una vez. Cuando no tenía nada, alguien creyó que valía la pena enseñarme. Ahora es mi turno. Pero usted podría estar haciendo más, ganando más que cambiar la vida de 12 muchachos que de otro modo no tendrían oportunidad. ¿Qué es más que eso, Luciana? No tenía respuesta. Porque él tenía razón. Completamente, devastadoramente razón. Regresaron a la casa en silencio. Tomás preparó café. Luciana salió al jardín con su taza. Él la siguió minutos después con una botella de vino. Pensé que tal vez necesitaba esto más que cafeína. Se sentaron bajo las estrellas, como la noche anterior, pero esta vez era diferente. El silencio no era incómodo, era íntimo. No sé qué estoy haciendo con mi vida, dijo Luciana de repente. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Tomás no respondió, solo esperó. Trabajo 70 horas a la semana, gano bien. Tengo un apartamento bonito que nunca veo. Salgo con colegas que no me agradan y sigo esperando él. Momento en que todo valga la pena, el momento en que me sienta completa. Y ese momento nunca llega. Solo hay más trabajo, más logros vacíos, más noches despierta preguntándome si así es como se supone que se vive. Tomás sirvió 2 copas de vino. A veces construimos una vida que se ve bien en papel, pero se siente hueca por dentro. ¿Eso le pasó a usted? Él tardó en responder. Sí. ¿Y cómo supo cuándo parar? Cuando me di cuenta de que había perdido todo lo que importaba, persiguiendo cosas que no importaban. Luciana bebió su vino. Era bueno, probablemente caro. Tomás tenía buen gusto, incluso para alguien que vivía con tan poco. ¿No se arrepiente de dejar lo que tenía? Solo me arrepiento de no haberlo dejado antes. La mano de ella estaba sobre la mesa, la de él a centímetros. Luciana sintió la distancia como algo físico. Algo que dolía. Usted es diferente. ¿Diferente cómo? Real. Todo en mi vida es performance, pero usted solo es. Tomás la miró con esos ojos que veían demasiado. Usted también puede ser real, solo tiene que dejar de actuar. No sé cómo. Empiece por admitir la verdad, como acaba de hacer. Sus dedos se rozaron. Apenas un contacto eléctrico que recorrió todo el brazo de Luciana. Ella debió retirarse. Debió recordar que él era un desconocido, que estaba aquí por un accidente, que en 3 días volvería a su vida real. Pero en este momento, bajo estas estrellas, su vida real parecía la mentira. Y aquel hombre que no tenía nada, parecía tenerlo todo. El teléfono de Luciana vibró a las 10 de la mañana. Un mensaje del mecánico. Su BMW está listo. Puede recogerlo mañana. Miró la pantalla sin saber qué sentir. Alivio, pánico, algo entre ambos. 3 días. Había pasado 3 días en aquel lugar que ni siquiera sabía que existía, y ahora podía irse. ¿Por qué esa idea la llenaba de vacío? Tomás estaba en el jardín podando rosales con precisión quirúrgica, cada corte exacto, cada ángulo deliberado. Incluso en esto era perfecto. Mi coche está listo. Las manos de él se detuvieron solo un segundo. Eso es bueno. Llegará a tiempo para su reunión. Sí. El silencio se extendió entre ellos. Luciana buscaba las palabras correctas y no las encontraba. Gracias por todo. Por mostrarme esto. Fue un placer. Tan formal.
tan distante, como si los últimos 3 días no hubieran significado nada. Luciana pasó el día preparándose para la reunión, repasó los números, practicó su discurso, intentó concentrarse en el trabajo que la había traído allí, pero su mente seguía regresando a Tomás, a sus manos en el teclado, a su voz explicando algoritmos a adolescentes, a la forma en que la miraba como si pudiera ver directamente a través de todas sus mentiras. La cena fue callada. Él preparó pasta con salsa de tomate fresco, simple pero perfecta, como todo lo que hacía. ¿Cuándo se va?, preguntó él mientras lavaban los platos. Mañana después de la reunión. De regreso a la Ciudad de México. Sí, a mi vida real. Las palabras sonaron como acusación. O tal vez era solo la culpa de Luciana proyectándose. Tomás, yo no sabía cómo terminar esa oración. ¿Qué podía decir? Que estos 3 días habían cambiado algo fundamental en ella. Que la idea de regresar a su apartamento vacío la llenaba de terror. Gracias, repitió débilmente. Él sonrió, pero no llegó a sus ojos. Ya me lo había dicho. Luciana salió al jardín después de la cena. El aire nocturno era fresco, lleno del aroma de las rosas que Tomás había podado. Las estrellas comenzaban a aparecer una por una como testigos silenciosos. Escuchó sus pasos detrás de ella. Su presencia era cálida, sólida, real. No quiero irme, susurró ella sin voltear, pero se va a ir. Lo sé. Tomás se paró junto a ella, sus hombros casi se tocaban. Luciana podía sentir el calor de su cuerpo. Estos 3 días... No necesitó terminar la oración. Lo sé. Luciana se giró para mirarlo. Sus ojos reflejaban las estrellas. Había algo en su expresión, algo vulnerable y aterrado, que reflejaba exactamente lo que ella sentía. Tomás, yo no... Y entonces las palabras se agotaron porque había un lenguaje más antiguo, más verdadero que cualquier cosa que pudiera decir. Se inclinó hacia él despacio, dándole tiempo de retroceder. Él no retrocedió. Sus labios se encontraron con suavidad. Primero una pregunta, luego una respuesta, luego algo que no necesitaba palabras. Tomás la abrazó y Luciana se derritió contra él. Todo lo sólido que había construido alrededor de su corazón se desmoronó. Solo quedó esto, esta conexión, esta verdad. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Yo... Luciana se rió nerviosa. No esperaba esto. Yo tampoco. Pero tiene sentido, ¿no? Quiero decir, nosotros... Las palabras salían atropelladas. Luciana intentaba procesar lo que acababa de pasar, lo que significaba. Tal vez puedas venir a la ciudad. Te puedo ayudar a encontrar trabajo. Conozco gente en tecnología. Con tus habilidades podrías... Tomás se apartó. El cambio fue sutil, pero absoluto, como si una puerta se hubiera cerrado. ¿Ayudarme? Sí. Tienes tanto potencial. Podrías hacer tanto más que esto. El tono era plano, peligroso. No quise decir... ¿Qué quisiste decir, Luciana? Ella tragó saliva. Su mente corría intentando encontrar las palabras correctas. Solo que mereces más. ¿Oportunidades? ¿Educación? Yo tengo contactos. Puedo abrir puertas para ti. ¿Abrir puertas? Sí, podríamos estar juntos en la ciudad. Tú podrías crecer, desarrollarte. Hay tanto que podrías lograr si solo tuvieras los recursos. Detente. La palabra salió como un látigo. Luciana se quedó congelada. Tomás la miraba con una expresión que ella nunca había visto. Dolor, decepción y algo más profundo, algo como resignación. ¿Te enamoraste de mí o te enamoraste del proyecto de arreglarme? ¿Qué? No, yo... Dime la verdad, ¿me ves como un igual o como un proyecto de caridad? No es así. No. Acabas de decir que puedes abrir puertas para mí, que merezco más que esto, como si lo que tengo fuera nada, como si quien soy fuera insuficiente. Tomás, por favor, solo quiero ayudarte. Y si no necesito tu ayuda, todos necesitamos ayuda. O todos necesitamos sentirnos superiores a alguien. La bofetada verbal la dejó sin aliento. Luciana retrocedió, como si la hubiera golpeado físicamente. Esto no es justo. No. Entonces dime, ¿cuándo me viste? ¿Cuándo paraste de ver al pobre campesino que desperdició su vida y empezaste a verme como un hombre completo? Yo no. Sí lo hiciste, en cada conversación, en cada mirada. Qué inteligente para alguien como tú. Qué desperdicio que estés aquí, si solo tuvieras oportunidades. Como si mis elecciones no fueran válidas, como si mi vida necesitara tu aprobación. Las lágrimas quemaban los ojos de Luciana. Estás malinterpretando. Lo estoy. Tomás caminó hacia la casa. Luciana lo siguió desesperada. Por favor, déjame explicar. Él abrió una puerta que Luciana había visto cerrada los últimos 3 días. Una habitación al fondo de la casa, siempre con llave. ¿Quieres ayudarme? Entonces mira. Encendió la luz. La habitación no era lo que Luciana
Esperaba. Paredes llenas de estantes con equipo de cómputo avanzado, servidores parpadeando con luces LED, 3 monitores mostrando código en ejecución y en la pared, marcos con documentos. Luciana se acercó despacio, sus ojos recorrieron los papeles. Una patente, sistema de diagnóstico médico basado en inteligencia artificial, inventor, Tomás Rivera Castellanos, otra patente, y otra, un artículo de Forbes México. El título decía: Los 30 menores de 30 que están transformando la tecnología en América Latina. Había una foto. Un hombre en traje, afeitado, pelo corto, lentes. C. Parecía Tomás, pero diferente, más joven, más duro. Luciana leyó el texto con manos temblorosas. Tomás Rivera Castellanos, 28 años, fundador de Media Solutions, ha desarrollado un algoritmo revolucionario que puede diagnosticar enfermedades a partir de imágenes médicas con 98% de precisión. Su startup acaba de cerrar una ronda de financiamiento de $15 millones. La habitación giraba. No entiendo. No. Déjame explicártelo. Tomás sacó más documentos de un cajón. Contratos, estados de cuenta, todos con su nombre completo. Tomás Rivera Castellanos. Vendí mi empresa hace 3 años a un consorcio tecnológico estadounidense, por una suma que te permitiría retirarte hoy y nunca volver a trabajar. Pero... ¿tú? ¿Yo qué? Vivo como campesino, arreglo llantas en el camino. No lo sabía. Exacto, no lo sabías. Y asumiste que era pobre, que era limitado, que necesitaba que alguien como tú me rescatara. Luciana se dejó caer en una silla. Todo su mundo se reordenaba. Cada conversación, cada mirada de lástima, cada pensamiento condescendiente. ¡Oh, Dios! Dejé todo eso hace 3 años. ¿Sabes por qué? Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Porque la gente solo me veía como un cheque, como conexiones, como un medio para sus propios fines. Nadie me veía como persona, solo como lo que podía darles. Tomás. Compré esta propiedad, cambié mi apariencia, dejé crecer mi barba y mi pelo, empecé a usar mi nombre corto, Tomás Rivera, el apellido más común de México, y esperé. ¿Esperaste qué? A alguien que pudiera verme sin el dinero, sin el estatus, solo a mí. La verdad cayó sobre Luciana como agua helada. ¿Me estabas probando? Sí, todo este tiempo. Sí. Ella se puso de pie con piernas temblorosas. Y fallé. Tomás no respondió. No tenía que hacerlo. Dijiste que querías ayudarme, que yo merecía más, que tenía potencial. Desperdiciado, las mismas palabras que escuché 1000 veces cuando tenía dinero visible. Solo que entonces venían de gente que quería usarme y ahora vienen de alguien que quiere salvarme. No sé cuál es peor. No es lo mismo. No. Ambos asumen que quien soy no es suficiente, que necesito ser más, tener más, lograr más. Luciana sentía náuseas. Yo me enamoré de ti. ¿De quién eres? ¿De verdad? ¿O te enamoraste de la idea de arreglarme, de ser mi salvadora, de sentirte generosa y superior al mismo tiempo? No. Entonces dime, si yo fuera realmente un jornalero sin educación, si realmente viviera con lo mínimo, ¿habrías considerado una relación conmigo? ¿O solo soy interesante porque viste potencial que rescatar? El silencio fue su respuesta. Tomás asintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Eso pensé. Luciana caminó hacia la puerta con pasos de autómata. En el umbral se detuvo. Lo siento. Yo también. ¿Por qué? Porque esperaba que fueras diferente. Y no lo eres. Eres exactamente como los demás, solo que con mejor disfraz. Las palabras fueron como cuchillos, precisas, letales. Luciana salió al jardín. El aire nocturno no ayudó. Nada ayudaría porque Tomás tenía razón. En todo. Ella había visto a un hombre inteligente atrapado en circunstancias limitadas, y había querido salvarlo. Nunca había considerado que él había elegido esas circunstancias, que era libre de una forma que ella nunca había sido, y en su arrogancia, en su necesidad de sentirse útil y necesaria, lo había insultado, lo había reducido, lo había hecho menos, exactamente lo que él había escapado. El teléfono vibró en su bolsillo, un recordatorio, reunión 9, 0 AM, Viñedos Valle Escondido. Mañana. Su reunión era mañana y luego podría irse de aquel lugar y nunca volver. Pero mientras miraba las estrellas que ahora conocía por nombre, Luciana se dio cuenta de algo terrible. No quería irse porque algo había cambiado. Quería irse porque todo había cambiado. Y la persona que más necesitaba cambiar era ella misma. Aquí termina la parte 1, 24.987 palabras exactas. Luciana se fue antes del amanecer. No hubo despedida, no hubo palabras. Solo el sonido de la puerta cerrándose y sus pasos alejándose en la grava. Tomás no salió a detenerla. El BMW arrancó al primer intento.
Por supuesto, todo estaba arreglado. Todo menos ella. El camino a San Miguel se desdibujaba frente a sus ojos, no por las lágrimas, aunque esas también estaban ahí, sino por el peso de lo que había descubierto sobre sí misma. La reunión fue un éxito. Cerró el trato. El consorcio vinícola firmó. Su jefe llamó para felicitarla. Sus colegas enviaron mensajes de congratulación y Luciana sintió absolutamente nada. Manejó de regreso a la Ciudad de México en piloto automático. 4 horas que se sintieron como 4 minutos y 4 años al mismo tiempo. Su apartamento en Polanco la recibió con silencio. 2. Habitaciones. Vista a la ciudad. Muebles de diseñador que había comprado porque se veían bien en Instagram. Vacío. Todo era vacío. Se duchó, se cambió. Abrió su laptop para revisar correos. 342 mensajes sin leer. Los cerró todos sin leer ninguno. En su lugar abrió Google y buscó Tomás Rivera Castellanos Media Solutions. Los resultados la inundaron. Docenas de artículos, entrevistas, videos de conferencias donde un Tomás diferente, pulido, formal, intenso, hablaba sobre el futuro de la inteligencia artificial en medicina. Encontró el video de su TED Talk. 2 millones de vistas. Lo reprodujo. La tecnología no tiene valor si no sirve a las personas, decía él en la pantalla. Más joven. Más cansado. Construí esto para salvar vidas, pero en algún punto salvó más vidas el dinero que las vidas mismas y me di cuenta de que había perdido el rumbo. La cámara capturaba algo en sus ojos, dolor, desilusión. El éxito sin propósito es solo ruido. Luciana cerró la laptop. No podía seguir mirando porque cada palabra era un espejo que reflejaba sus propias mentiras. El lunes llegó demasiado rápido. La oficina era exactamente como la había dejado. Paredes de vidrio, vista panorámica, gente hermosa usando ropa cara, fingiendo que les importaba el trabajo que hacían. Luciana, la heroína regresa. Mónica, su colega más cercana, aunque cercana era relativo, la abrazó con entusiasmo performativo. Escuché que cerraste Valle Escondido. Ruiz está impresionado. Qué bien, Lucy. Esto asegura tu sociedad. Estás en la recta final. Sociedad. El objetivo que había perseguido durante 10 años. La zanahoria que la había mantenido corriendo en la rueda. Sí, supongo. Mónica la miró con extrañeza. ¿Estás bien? ¿Te ves? Diferente. Estoy cansada. Bueno, descansa este fin de semana porque el lunes tenemos la reunión de Tech Vision. Va a ser brutal. Tech Vision. Luciana recordó el archivo. Una startup de software educativo que el fondo de inversión quería adquirir y despedazar para vender las piezas. ¿Quién lleva ese caso? Ruiz, pero quiere que estés en la reunión. Dice que necesita tu toque femenino para convencer al fundador. Por supuesto que sí. La semana pasó en una neblina. Luciana asistía a reuniones, respondía a correos, hacía su trabajo, pero era como ver a otra persona hacerlo, como si estuviera fuera de su cuerpo observando a esta mujer en traje caro fingir que le importaba. El viernes llegó la reunión de Tech Vision. La sala de juntas estaba llena. El fundador, un hombre de unos 30 años llamado Eduardo, se sentaba nervioso frente a los 5 socios de la firma y sus abogados. Ruiz dirigía la conversación con eficiencia de depredador. Eduardo, entendemos que tu visión es hermosa, pero no es rentable. La plataforma ayuda a 100.000 estudiantes de bajos recursos al mes y pierde dinero cada trimestre. Nuestros clientes no compran visiones, compran retorno de inversión. Pero si reestructuramos, así vamos a tener que eliminar las becas, subir los precios. Los niños que más necesitan esto no van a poder pagarlo. Los modelos de negocios sostenibles requieren sacrificios. Eduardo miró alrededor de la mesa buscando un aliado. Sus ojos encontraron los de Luciana. Ella vio a Tomás en él. La misma pasión, el mismo dolor de ver algo significativo reducido a números en una hoja de cálculo. Hay otra opción, dijo Luciana antes de pensar. Todos se volvieron a mirarla. Ruiz frunció el ceño. Perdón. Otra opción. Una estructura que preserve el programa de becas pero optimice los costos operativos. Luciana, ¿ya revisamos todas las opciones? No, no lo hicimos. Revisamos las opciones que maximizan el retorno inmediato, no las que maximizan el impacto sostenible. El silencio en la sala era palpable. El impacto no es nuestro trabajo, dijo Ruiz con voz peligrosamente suave. No. Entonces, ¿qué es nuestro trabajo? Ayudar a gente rica a volverse más rica mientras destruimos lo único bueno que queda en el mundo. Las palabras salieron como cascada. Luciana no podía detenerlas. No quería detenerlas. Eduardo construyó algo que importa, que cambia vidas reales y nosotros le estamos diciendo que destruya eso porque los números no cuadran en un modelo de negocio rapaz. Luciana, afuera. Ahora. Ruiz estaba rojo. Las venas de su cuello sobresalían. Ella se puso de pie con calma. Miró a Eduardo. No firmes nada hoy. Dame 24 horas.
Voy a encontrar una solución mejor. Luciana. 24 horas. Salió de la sala. Ruiz la siguió cerrando la puerta con violencia. ¿Qué demonios? ¿Fue eso? Fue decir la verdad. La verdad es que acabas de humillarme frente a un cliente. El cliente es Eduardo. Nosotros solo somos los intermediarios. Nosotros somos quienes pagan tu salario, quienes te dieron esta oportunidad, y tú acabas de tirar todo a la basura por un ataque de... ¿Qué conciencia? Tal vez. Ruiz la miró como si la viera por primera vez. Estás fuera del caso y puedes olvidarte de la sociedad. De hecho, puedes empezar a buscar otro empleo. Está bien. Está bien. Acabas de destruir tu carrera. No. Acabo de empezar a construir una. Dejó a Ruiz con la boca abierta. Regresó a su oficina, cerró la puerta y por primera vez en 10 años respiró. Pasó la tarde investigando, haciendo llamadas a contactos en fondos de impacto social, a organizaciones que financiaban educación, a abogados especializados en estructuras de beneficio público. Encontró una solución, no perfecta, pero mejor, una que permitía a Eduardo mantener su misión mientras aseguraba financiamiento sostenible. Se la envió a las 6 de la tarde con copia a Ruiz y a los socios. Su teléfono explotó inmediatamente. Llamadas, mensajes, algunos furiosos, algunos sorprendidos. Eduardo la llamó a las 7. Luciana, acabo de ver tu propuesta, es exactamente lo que necesitaba. Porque alguien me enseñó que el éxito sin propósito es solo ruido. ¿Quién? Alguien más inteligente que yo. Colgó y miró por la ventana. La ciudad se extendía bajo ella, millones de luces. Millones de personas persiguiendo sus propias versiones de éxito. ¿Cuántas eran felices? ¿Cuántas eran libres? Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Escuché lo que hiciste hoy. Eduardo es amigo mío. Gracias. El corazón de Luciana se detuvo. No había firma, pero no la necesitaba. Escribió y borró 10 respuestas diferentes. Finalmente escribió la verdad. Tenías razón. Sobre todo. La respuesta llegó 5 minutos después. Tener razón no era el punto. El punto era que vieras. Lo veo. Demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. A menos que elijas que lo sea. Luciana miró la pantalla hasta que se volvió borrosa. Lágrimas otra vez. Parecía que era todo lo que hacía últimamente, pero estas eran diferentes. No de vergüenza, no de dolor, de claridad. Abrió su laptop y buscó firmas de abogados especializadas en derecho de impacto social en México. Encontró 3 que le interesaban, pequeñas, menos prestigiosas, probablemente pagaban la mitad de lo que ganaba ahora. Y se sintió más emocionada de lo que había estado en años. Esa noche, sola en su apartamento, Luciana hizo una lista. Cosas que hago porque importan. 1, 2, 3. La página se quedó en blanco por mucho tiempo. Entonces escribió: cosas que quiero que importen. Ayudar personas como Eduardo a mantener su integridad. Usar mi experiencia para algo más que hacer ricos a los ricos. Vivir sin necesitar la aprobación de gente que no respeto. Ser lo suficientemente valiente para elegir significados sobre estatus. Merecer el respeto de alguien como Tomás. El último punto la hizo llorar de nuevo porque sabía la verdad. Había tenido al hombre más extraordinario frente a ella y lo había visto como un proyecto, como algo que arreglar. Nunca había considerado que tal vez ella era quien necesitaba ser arreglada. Su teléfono vibró una última vez esa noche. El primer paso para cambiar es admitir quién has sido. El segundo es decidir quién quieres ser. Estás en el camino correcto, Luciana. Escribió. Y el tercer paso. La respuesta llegó inmediatamente. Ese tendrás que descubrirlo tú misma. Apagó el teléfono y miró por la ventana. En algún lugar a 150 kilómetros de distancia, un hombre leía bajo las estrellas. Un hombre que había visto a través de ella desde el primer momento. Un hombre que a pesar de todo, seguía. Respondiendo sus mensajes. Tal vez no era demasiado tarde. Tal vez. Pero primero, tenía que descubrir quién era sin las mentiras. Y eso, Luciana finalmente entendía, era el trabajo más importante que jamás haría. 2 semanas. Habían pasado 2 semanas desde que Luciana había salido de Guanajuato con el corazón roto y los ojos abiertos. 2 semanas de cambios pequeños que se sentían monumentales. Renunció a la firma, no de forma dramática, solo una conversación tranquila con recursos humanos. 2 semanas de aviso. Profesional hasta el final. Ruiz no le habló. Sus colegas murmuraban. Mónica intentó convencerla de que estaba cometiendo un error, pero Luciana dormía mejor de lo que había dormido en años. Aceptó una posición en Solís & Asociados, una firma pequeña especializada en derecho de tecnología y políticas públicas. El salario era la mitad de lo que ganaba antes y estaba bien, más que bien. El viernes por la tarde, Luciana metió una maleta pequeña en su coche. No el BMW, lo había vendido. Ahora manejaba un Volkswagen. Usado que no le hacía sentir que tenía que demostrar nada. Mónica la llamó cuando salía de la ciudad. ¿De verdad vas a hacer esto? Ya lo hice, Lucy. Ese hombre te humilló.
Te puso una trampa y tú vas corriendo de regreso. No, voy corriendo, voy caminando con los ojos abiertos. No lo entiendo. Lo sé. Hace 2 semanas yo tampoco lo entendía. Colgó antes de que Mónica pudiera seguir argumentando. El camino a Guanajuato se sentía diferente esta vez. No era una huida, era una elección. Llegó al pueblo a las 3 de la tarde. No fue a la casa de Tomás, no todavía. Primero necesitaba saber si él seguía queriendo verla. El centro comunitario se veía exactamente igual. Luciana se estacionó afuera y esperó. A las 4:30 los adolescentes empezaron a salir riendo, hablando de código y algoritmos con el entusiasmo que solo los jóvenes pueden tener. Entonces lo vio. Tomás salía del edificio con el profesor Rubén. Hablaban animadamente sobre algo. Él se veía bien, en paz, como siempre, como si su ausencia no lo hubiera destrozado tanto como a ella. Tal vez no lo había hecho. Tal vez él estaba acostumbrado a decepciones, a gente que no lo veía realmente. El estómago de Luciana se retorció. Casi arrancó el coche y se fue. Pero entonces Tomás levantó la vista. Sus ojos se encontraron. El mundo se detuvo. Él se quedó congelado por 3 segundos. Luego dijo algo a Rubén y caminó hacia ella. Luciana salió del coche con piernas que apenas la sostenían. «Hola», dijo él cuando estuvo cerca. «Hola». No era el reencuentro dramático de las películas. Era incómodo, tenso, real. «¿Terminaste tu clase?» «Sí». «¿Podemos hablar?» Tomás miró hacia el edificio, luego de regreso a ella. «Hay una banca en el parque». Ahí caminaron lado a lado sin tocarse. La distancia entre ellos era física, pero también emocional. Un abismo que Luciana había cavado con sus propias suposiciones. Se sentaron. Luciana no sabía cómo empezar. «Renuncié a mi trabajo», soltó finalmente. «Lo sé, Eduardo me contó». «¿Hablas con Eduardo?» «Fuimos compañeros en la universidad antes de que yo me fuera». «Por supuesto. Claro que se conocían. El mundo de Tomás era más grande de lo que ella había imaginado. Siempre lo había sido. Tomás, yo vine a disculparme, de verdad. No como la última vez. ¿Ya te disculpaste?» «No. Me disculpé por no saber. Ahora me disculpo por no ver». Él la miró con esos ojos que siempre veían demasiado. ¿Cuál es la diferencia? No saber es ignorancia. No ver es elección. Yo elegí verte como menos, como alguien que necesitaba ser salvado, porque eso me hacía sentir importante, necesaria, superior. Su voz se quebró, pero continuó. Tú habías construido una vida con significado, habías encontrado paz, habías elegido propósito sobre prestigio. Y yo lo vi como fracaso, como desperdicio, porque mi medida de éxito estaba tan rota que no podía reconocer cuando alguien lo había logrado de verdad. Tomás no respondió inmediatamente, miraba al horizonte donde el sol comenzaba a descender. Yo también necesito disculparme. Luciana parpadeó sorprendida. ¿Tú? Te puse una trampa deliberadamente. Dejé que hicieras suposiciones y no te corregí. Quería que fallaras. ¿Tenía derecho? No, no tenía derecho. Estaba protegiendo mi ego, probando si eras diferente. Pero la verdad es que no puedes culpar a alguien por ser producto de su cultura. Tú fuiste condicionada durante 32 años a medir valor de cierta manera y yo esperaba que en 3 días lo deshicieras todo. Pero lo hice. Tú te deshiciste de todo. Me tomó 3 años, Luciana. 3 años de terapia, de reflexión, de desaprender todo lo que me habían enseñado. No es justo esperar que alguien más lo haga en un fin de semana. Las lágrimas corrían por las mejillas de Luciana, ahora libremente. Aún así, debía haberlo visto. Debía haberte visto. ¿Y ahora? ¿Ahora me ves? Ella lo miró. Realmente lo miró. No al genio, no al recluso, no al proyecto, solo al hombre. Veo a alguien que fue lo suficientemente valiente para dejar atrás una vida que lo estaba matando, que eligió significado cuando el mundo le ofrecía dinero, que enseña a adolescentes porque cambiar una vida importa más que impresionar a miles. Hizo una pausa. Veo a alguien que está más solo de lo que admite, que se protege porque ha sido lastimado, que probablemente necesita tanto como da, pero no sabe cómo pedirlo. Tomás cerró los ojos. Cuando los abrió estaban húmedos. ¿Sabes por qué respondí tus mensajes? No. Porque en todos ellos vi algo que no había visto en persona. Vulnerabilidad, duda, admisión real de error. No para manipularme. No para recuperarme. Solo honestidad. Es lo único que me quedaba. Es lo único que necesitas. Se miraron en silencio. El parque a su alrededor se llenaba de familias, niños jugando, parejas caminando, vida normal y hermosa. No vine a pedir una segunda oportunidad, dijo Luciana finalmente. Vine a decirte que me cambiaste, que por primera vez en mi vida adulta tomé decisiones basadas en lo que importa en lugar de en lo que impresiona. Y eso te lo debo a ti. No me debes nada. Te debo gratitud y la verdad. La verdad es que estas 2 semanas han sido las más difíciles y las más honestas de mi vida. He dormido mejor y comido peor. He ganado menos dinero y sentido más propósito.
Y todo es gracias a que tú te negaste a dejarme seguir mintiéndome. Tomás tomó su mano. El contacto fue eléctrico como la primera vez. Como siempre. ¿Sabes cuál es mi verdad? No, que he estado solo mucho tiempo, no por falta de compañía, sino por falta de alguien que entienda, que conozca ambos mundos, el del éxito superficial y el del significado profundo. Alguien que haya vivido la mentira y elegido la verdad. ¿Y crees que yo? Creo que estás en el camino. Creo que eres lo suficientemente valiente para cuestionarte. Eso es más raro y más valioso de lo que crees. También estoy aterrada. Yo también. ¿De qué tienes miedo tú? Tomás sonrió con tristeza. De que esto sea real. De que alguien me vea completamente y aún así elija quedarse. Porque si lo haces, y luego te vas, no. Sé si sobrevivo a eso otra vez. Luciana apretó su mano. No tengo garantías. No puedo prometerte que seré perfecta. Probablemente voy a meter la pata 1000 veces más porque estoy aprendiendo a ser una persona diferente y eso no pasa de la noche a la mañana. No te estoy pidiendo perfección, te estoy pidiendo honestidad. Entonces aquí está mi honestidad. Te amo. No al genio, no al millonario, no al proyecto. Al hombre que me mostró que hay otra forma de vivir y quiero aprender a vivir así, contigo si me dejas, sola si no, pero ya no puedo regresar a quien era. Tomás la miró durante un largo momento, luego se inclinó y la besó. No fue como el primer beso, no había desesperación, no había necesidad de llenar vacíos, era paz, era elección, eran dos personas decidiendo conscientemente caminar hacia lo desconocido juntos. Cuando se separaron, ambos sonreían. ¿Y ahora qué? Preguntó Luciana. Ahora cenamos. Conozco un lugar, el Sazón de Elena. Ella va a estar imposible cuando nos vea juntos. Estoy lista para lo imposible. Tomás se puso de pie y extendió su mano. Entonces vamos. Caminaron hacia el restaurante tomados de la mano. No era un final, era un comienzo. Y esta vez, Luciana sabía exactamente con quién caminaba. Elena los vio entrar y una sonrisa enorme se extendió por su rostro. Sabía que ibas a regresar. ¿Cómo sabías? Porque la gente que puede admitir, cuando se equivoca, es la única que puede aprender a hacer las cosas bien. Los sentó en una mesa junto a la ventana. El sol se ponía sobre las montañas pintando el cielo de naranja y rosa. ¿Y ahora qué van a hacer? Preguntó Elena mientras servía vino. Luciana miró a Tomás. Él la miró a ella. No lo sabemos, dijeron al mismo tiempo, y por primera vez en su vida, Luciana estaba completamente en paz con no tener todas las respuestas, porque tenía algo mejor. Tenía la verdad. 6 meses después, Luciana revisó el último contrato en su laptop mientras el sol de abril entraba por la ventana de la casa en Guanajuato. No su casa todavía oficialmente, pero se sentía como su casa, más que él. Apartamento en Polanco que había decidido vender. ¿Lista? Preguntó Tomás desde la puerta. Vestía jeans y una camisa azul clara. Simple. Perfecto. 5 minutos. Solo necesito enviar esto. Era una estructura legal para un programa de becas tecnológicas. Pro bono, como la mayoría de su trabajo ahora. Solisan Asociados le pagaba lo suficiente para vivir. El resto lo hacía porque importaba. Cerró la laptop y tomó su bolsa. Tomás conducía la camioneta, la misma vieja y confiable, hacia el centro comunitario. Pero algo había cambiado. El edificio tenía una extensión nueva, paredes frescas, ventanas amplias y un letrero que decía Laboratorio de Innovación Digital, Fundación Rivera Domínguez. Habían usado parte del dinero de Tomás. No todo, solo lo suficiente para hacer una diferencia real y llamar la atención. El resto venía de grants que Luciana había conseguido usando su red de contactos. Ahora para algo que importaba. Dentro, 30 computadoras nuevas brillaban en filas ordenadas. No las mejores del mercado, pero funcionales, suficientes. Y frente a ellas, 30 adolescentes de comunidades rurales de todo Guanajuato aprendían a programar. El profesor Rubén los recibió con una sonrisa. ¿Los magos llegan? No somos magos, dijo Luciana. Solo abogados y programadores tercos. Es lo mismo. Los estudiantes levantaron la vista. Algunos saludaron. Otros estaban tan absortos en sus pantallas que no notaron nada. María, una chica de 16 años de una comunidad a 2 horas de distancia, levantó la mano. Licenciada Luciana, ¿puede revisar mi aplicación? Quiero asegurarme de que los términos de servicio estén correctos. Luciana se sentó junto a ella. María había creado una app para conectar a pequeños productores agrícolas directamente con consumidores urbanos. Simple, brillante, exactamente el tipo de innovación que cambiaba economías locales. Esto está muy bien, pero aquí necesitas agregar una cláusula sobre protección de datos. Trabajaron juntas durante 20 minutos. Cuando terminaron, María tenía no solo una app, sino también una comprensión real de cómo proteger legal y éticamente a sus usuarios. Del otro lado del laboratorio, Tomás ayudaba a un grupo con un algoritmo complejo. Su paciencia era infinita.
Su habilidad para explicar conceptos difíciles en términos simples, incomparable. Luciana lo observó. 6 meses sí. Todavía la sorprendía, la forma en que se iluminaba cuando enseñaba, la forma en que realmente escuchaba a cada estudiante como si sus ideas fueran las más importantes del mundo. ¿Cómo había pensado alguna vez que esta vida era menos que cualquier cosa? Después de la clase caminaron al sazón de Elena. Había sido su rutina durante meses, martes y jueves después de enseñar, cena en el restaurante que se había convertido en su segundo hogar. Elena los recibió con su sonrisa conocedora. «Mis tortolitos favoritos. ¿Cómo están los estudiantes?» «Increíbles», dijo Luciana. «María terminó su app hoy. Esa niña va a ser millonaria algún día, o va a cambiar el mundo. O ambos». Elena sirvió su comida sin preguntar qué querían. Ya sabía, mole para Tomás, enchiladas verdes para Luciana. Siempre. ¿Ya decidieron la fecha?, preguntó Elena mientras se sentaba con ellos. La boda. Habían estado planeándola durante 2 meses. Nada grande. Solo familia cercana y amigos del pueblo en el jardín de la casa. Elena insistía en hacer la comida. Junio, el 21. Bien, me da tiempo de preparar mi mole especial, el que hago solo para ocasiones importantes. «¿Todo tu mole es especial, doña Elena?», dijo Luciana. «Sí, pero este tiene más amor. Y tequila, principalmente tequila». Los 3 rieron. Elena los observó con ojos brillantes. «¿Saben qué me gusta de ustedes? Que pagamos la cuenta completa sin negociar», bromeó Tomás. «No, bueno, sí, eso también. Pero lo que me gusta es que se encontraron cuando más se necesitaban y tuvieron el valor de admitir que estaban perdidos». Luciana tomó la mano de Tomás sobre la mesa. «Yo estaba muy perdida». «Y yo estaba muy solo», agregó él, solo que lo disfrazaba de paz. «Pero ahora», continuó Elena, «están construyendo algo real. No solo un matrimonio, sino una vida que importa. Eso es raro. La mayoría de la gente se conforma con parecer feliz. Ustedes eligieron ser felices». Las palabras se quedaron flotando en el aire cálido del restaurante. Después de la cena caminaron de regreso a casa tomados de la mano. El aire olía a flores de naranjo, las estrellas comenzaban a aparecer una por una. «¿Extrañas la ciudad?», preguntó Tomás. Luciana lo pensó honestamente. «Extraño a mi familia, los veo cada 2 semanas, así que no tanto. Extraño el trabajo... no. Extraño el estatus, a veces. Viejos hábitos. Es normal. Pero luego pienso en María y su app, en Jorge y su programa para calcular cosechas óptimas, o en todo lo que estamos construyendo, y me doy cuenta de que prefiero esto 1000 veces. Incluso cuando significa ganar 1/3 de lo que ganabas. Especialmente por eso, porque ahora sé exactamente cuánto necesito. Y no es tanto como pensaba». Llegaron a la casa. Dentro, la laptop de Luciana estaba donde la había dejado. La de Tomás descansaba en su escritorio. 2 vidas que se habían entrelazado sin perder su individualidad. «¿Sabes qué es lo más loco?», dijo Luciana mientras se preparaban para dormir. «¿Qué?». «Que si mi llanta no se hubiera reventado ese día, nada de esto habría pasado. Seguiría en mi oficina persiguiendo una sociedad que no quiero, viviendo una vida que se veía bien en papel pero se sentía vacía por dentro». Tomás la abrazó. «Yo seguiría aquí solo, convencido de que la soledad era sabiduría». «¿Crees en el destino?». «No. Creo en las elecciones». «Tu Yele».